¿Cómo Muy andamos? bien, doctor. Le escuché hoy un largo, vamos a decir, alegato a favor de su representado, ¿eh? Así mismo, que empezó el lunes pasado, que continuó. Y doctor, ¿cuáles son los principales fundamentos de este, o sea, de su pedido ahí ante el tribunal? Bueno, en primer lugar tenemos este, una serie de contradicciones y mentiras, ¿verdad? Que parten de las propias víctimas, ¿verdad? Las supuestas víctimas y sus testigos, ¿verdad? Se individualizó pormenorizadamente cada mentira, cada contradicción, cada circunstancia que no condice con la verdad, y esto se señaló a través de lo ocurrido en el debate, no es que fueron meras suposiciones de la defensa, y se corroboró mediante toda la etapa probatoria, lo ocurrido en la etapa probatoria, las mentiras en las que incurrieron tanto víctimas como testigos de la parte acusadora. Te voy a dar un dato, hasta te diría jocoso. Sí. Eh, Jorge López nunca, siempre manifestó y se ratificó en que él no fue torturado en el Comando de Infantería de Marina. Sin embargo, en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y consta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él manifiesta de que fue torturado en la Marina. Imagínate, imagínense, si se tiene el tupé de mentir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no se va a venir a mentir acá? Esto es producto de una mentira, yo te lo vine sosteniendo desde hace rato, solo que se evidenció en demasía en este juicio por las diversas contradicciones. Por ejemplo, Jorge López decía que al llegar a la comisaría 11 para ser sometido a tortura, ya estaba siendo torturado Emilio López, y refiere una hora de llegada a las 8 de la mañana. Sin embargo, cuando comparece Emilio López a la testifical, dice que ese fue a las 11. O sea, es imposible una cuestión que hace a la hora, ¿verdad? Si Emilio López llegó a las 11, eh, cómo es que Jorge López ya le observa siendo torturado delante de él a las 8 de la mañana? Igual cosa ocurre con Próspero Arévalos, que también es de inteligencia, que dice que estaba, en el momento en que él estaba siendo torturado, estaba Jorge López y estaba Emilio López, pero refiere llegar a las 9:30. O sea, y otras personas que dijeron que las sesiones, las supuestas sesiones de tortura duraban 30 minutos. Eh, Jorge López en un momento dado mete 8 personas dentro del despacho, cosas que no tienen sentido. Graficamos los el despacho, la cantidad de personas, y tenían que haber entrado uno arriba de otro para entrar en esa cantidad de personas, o mismo la cantidad, Jorge López debía estar sobre Emilio López más o menos según conforme a la explicación que él mismo dio. Otra de las mentiras es, por ejemplo, durante todo el debate, Jorge López se manifestó como que recibía golpes en la planta de los pies descalzo, y en la reconstrucción dice que él recibió golpes sobre las botas. Ahora bien, un golpe sobre bota, o una bota militar con un palo de escoba, te puede destruir y dañar la personalidad. Cosas así como la referencia de Alfredo Cáceres,
de que veía, aún teniendo las vendas. La historia de las vendas es una historia largamente que ya vino del juicio pasado, solo que cambiaron circunstancias, cambiaron versiones, trataron de acomodar, pero sigue sin tener una lógica de cómo ven vendados. Y esta es la circunstancia que es palpable, se demostró ángulo de visualización, ángulo, qué es lo que podían ver. Ven lo que quieren ver y no ven lo que no quieren ver. No sé si me explico. Sí, doctor, veo que hay muchas cuestiones. Y con respecto o sea, este es el segundo juicio oral. En el primero y el segundo hubo una variación de todas estas circunstancias. No, o sea, es que a mí que me tocó estar en los dos, ¿verdad? Las mentiras esta vez se volvieron mayores. El juicio pasado estaba lastimado en el pie, ahora estaba sangrado de oído, cosas inverosímiles. Pero después tenemos cosas más. Si te parece que las contradicciones y mentiras son suficientes, te puedo referir que todos los médicos que se fueron no le vieron con ningún signo de golpe, que eso ya se dio en el juicio pasado. Y la propia Corte Interamericana dice en su sentencia que no existe evidencia científica que compruebe, que avalen estas cuestiones, y que podría ser culpa del Estado que no brindó la importancia suficiente, pero de que ellos mismos refieren la falta de evidencia científica que compruebe la tortura. Y no nos quedamos ahí. Sabemos todos que la autoapertura determina el núcleo de lo que es el juicio, sobre qué debe versar el juicio, y por sobre todas las cosas, por el principio de congruencia, es sobre qué debe versar la sentencia. Sí, por una hoja de ruta. Entonces, ¿qué tenemos ahora para sorpresa nuestra? El Ministerio Público acusa por tortura, ¿verdad? En 309, inciso primero, numeral 2, literal E, que habla de que viene conjuntamente con el 307, que es la lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, y coacción respecto a las declaraciones, que así lo tiene establecido la autoapertura a juicio, y así lo estableció la Corte Suprema de Justicia al determinar qué es lo que se estaba dando, cuál era la conducta y el tipo penal que estaba dando marco a este debate, a este juicio, ¿verdad? Sin embargo, al acusar en etapa final de su alegato, cambia la acusación al Ministerio Público y nos sostiene una acusación por el 309, inciso primero, literal A y B, y numeral 1, literal A y B, y numeral 2. Estamos hablando del 309 en su redacción original. ¿Qué sería de tortura o lesión? No, el 309 habla de la tortura, ¿verdad? De la tortura. Habla de los tipos, como un tipo penal especial que requiere de la concurrencia de otro tipo penal. Bueno, entonces, nosotros teníamos una acusación y una autoelevación a juicio oral y público con relación al 309, inciso primero, el que con intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero, y obrando como funcionario o en acuerdo con un funcionario, numeral 1, realizara un hecho punible contra. Y teníamos el literal E, la legalidad del ejercicio de las funciones públicas de acuerdo a los artículos 307, 308
en nuestro caso 307 y 308, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y coacción respecto a las declaraciones. Ese era el marco que teníamos nosotros para el auto de apertura y el objeto del debate. El Ministerio Público hoy, o sea, el lunes pasado, en su alegato, sostiene la acusación en el artículo 309, en su redacción original, inciso primero, numeral 1, pero en el literal A y B y en el numeral 2. El literal A dice la integridad física conforme a los artículos 110 al 112, que habla de maltrato, lesión grave, y la libertad de acuerdo a los artículos 120 al 124, el 122 y el 124, que es coacción grave, amenaza y privación de libertad. Varió la calificación que le da el delito. El numeral 2, someter a las víctimas de graves sufrimientos psíquicos será castigado con pena privativa de libertad no menor a 5 años, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace? Nos cambia la calificación en la acusación por algo que nunca estuvo puesto como objeto del debate. ¿Y qué pasa acá? A más de ser una acusación indeterminada, porque no sabemos, porque genéricamente hace la acusación, dice, de acuerdo al literal A, es maltrato, es lesión grave, o el literal B, es coacción grave, es amenaza, es privación de libertad. Pero evidentemente para hacer un análisis de tipicidad, tenemos que tomar un tipo penal que complementa al tipo penal de tortura del 309, ¿verdad? Entonces, al haber indeterminación y al haber una indeterminación del tipo penal y de la conducta, y al haber una acusación que difiere de la acusación presentada en el requerimiento conclusivo y lo que está plasmado en el auto de apertura de juicio, se produce lo que establece el artículo 400 en su segunda parte, donde dice: el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación en el acto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Así es que como están las cosas, no tenemos acusación. Entiendo. Y en este caso, usted pidió que se rechace el reproche, ¿verdad? ¿Cómo sería? No, yo pedí la absolución de reproche y pena para Osvaldo Javier Vera, pero esto no se cayó creo que incluso de todos lados. Creo que incluso, doctor, habló también de si no es por falta de pruebas, luego es por duda también, ¿verdad? No, esos serían los casos extremos, ¿verdad? Por falta de probanza, por la inconsistencia de la probanza, por la debilidad de las pruebas. En el último caso hay dudas, en el último caso. Ya ese sería el último caso, pero tenemos cosas mucho más fuertes que la duda, porque al tener unas probanzas ineficaces totalmente para la tipicidad del tipo, o sea, de lo que es el artículo 309, porque no se probó, no hay ninguna prueba conducente a probar la destrucción o el daño grave a la personalidad de una persona. Y además de eso, como es un delito especial, del tipo especial, tiene que estar complementado por otro. Tenemos indeterminación de cuál es el delito que complementa a la tortura. Y como si fuera poco la cereza del postre, se tocan tipos penales que no fueron tocados nunca en los 24 años, ni mucho menos están contenidos en el auto de apertura de juicio, lo que a mi criterio es una falta de acusación. No contamos con una acusación en este momento. ¿Y el jueves qué se hace, doctor?
¿Cómo? El juez continúa la defensa de Meraro Palacio con los alegatos y entiendo que se va a llevar solamente ese alegato el día jueves. Ya, y después entonces quiere decir que la próxima semana recién podría haber una resolución. Y sí, pues bueno, queda réplica y dúplica, que supongo que el Ministerio Público que querrá tapar su error de alguna manera, porque al meter tipos penales que no fueron tenidos nunca en cuenta, de alguna manera va a querer sostener una acusación diferente, pero ya esto no es alegato, es réplica y dúplica. Entiendo. Lo que le queda. Entiendo. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa este jueves. Evidentemente que está para alquilar balcones. Así como, Esto, por lo menos si realmente, con lo que usted me dice pareciera que va a tener un resultado similar al anterior. Pero es que no fue una casualidad el resultado anterior. No fue una casualidad. Esto no por una resolución de 5 líneas se anuló una sentencia de 500 hojas. No, lo que pasó en el primer juicio no fue una casualidad. Y si, imagínense, si a la Corte Interamericana estamos dispuestos a mentirle, ¿ustedes creen que un tribunal de Paraguay es obstáculo para esta gente? Entiendo, doctor. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muy amable. Muy amable, doctor. Usted está escuchando Pedro